informaciones de Chile y el mundo, informaciones que a veces cuesta mucho creer. Pero en fin, ya es día viernes y si bien nuestro cuerpo, chiquillos, poco lo sabe, al mejor estilo de Yuri, podemos decir que lo intuye. De a poquito lo vamos a ir intuyendo. Formación completa, Salpate, por supuesto, Monty, Lama. Ustedes en sus casas pónganse cómodos, sírvanse una cosita que así se disfruta mejor la vida. Muy bien, y acá estamos, por supuesto, con el semanario de lo insólito. Noticias insólitas, noticias para analizar Salpate. Vamos a partir de lleno con nuestros amigos de Políticamente Incorrecto que acaban de terminar un capítulo y que hay que decirlo, dejaron la embarrada enseñando al mundo entero cómo se puede hacer un buen humor político. Absolutamente. Tenemos parte de ese segmento que, como usted bien sabe, el programa Políticamente Incorrecto la ha roto. O sea, realmente es humor valiente como es propio y característico de este canal. Y la verdad que esto vuelve a sacarle pluma al gobierno con esta sección que se llama claramente Mentir de Verdad, en donde se hace un espacio de entrevista y donde en esta oportunidad se lleva a cabo una entrevista con un militar de verdad. La institución reclamó, esta noticia se dispersó por todo el mundo. Por favor, pasemos a revisar esta emblemática a esta altura entrevista que nos pega la belenaza. Atención, mira. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de entrevistas de verdad. Desde ya agradecer su sintonía y su preferencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a la entrevista. Esta noche en Entrevistas de Verdad tenemos a un militar de verdad. General, buenas noches. Buenas noches. General, ¿qué hace un militar de verdad? La verdad no mucho. Dar órdenes, mandar, y el que no cumpla esas órdenes, hacerlo cagar. Eso a grandes rasgos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, tenemos 1000 métodos para joder a un pelado que no haga caso, que no siga las órdenes, o que de alguna forma quiera revelar información que es de la institución. Principalmente tenemos que quebrarlo mentalmente. Que no duerma, humillaciones, vejaciones, espionaje, traslados a lugares donde esté lo más lejos posible de su familia. Ya si con eso no funciona y no hace caso, un accidente nomás. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día del Loli se va a saber la verdad. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ahí te das cuenta que cuando tú le metes el dedito en el oído al poder, el poder tiende a reaccionar, que es bastante llamativo, tomando en cuenta que este es un país que tiene un linaje de humor político. A mí me parece que es bueno cuando Toto y Belenaza toman la posta. Podríamos dar grandes ejemplos. Yo no sé si a lo mejor ustedes son más jóvenes, pero el maestro se va a acordar. La revista Topase, donde se hacía humor político. Sí, buenísimo. Yo recuerdo que le ponían incluso el cuerpo de mujer a algunos políticos que eran hombres y no recuerdo nunca haber escuchado a ninguno reclamar. Es parte del juego de la arena política. Después tenéis lo que hizo muchos años, lo tengo que nombrar, es Palta Meléndez. Acuérdate incluso que alguna vez a Pinochet lo cagaron a patar en la raja los patriotas que siguen al dictador. Entonces, me parece que es bueno retomar esta arista. Me parece que es bueno porque cuando el humor se hace cargo de la política, significa que estamos todos realmente poniendo ojo ahí. En años anteriores, cuando no se hablaba de política y donde nosotros ninguno se quería hacer cargo de realmente lo que estaba pasando, mira lo que terminamos. Me parece que el humor nos invita incluso a los que se sientan lejanos al tema político a participar, aunque sea desde la risa. Y a entender realmente, además, claro, y a entender realmente entre líneas dónde están estas verdades que se dicen cuando el humor está bien hecho. Y ojo con eso, el tema de la libertad a mí me parece que es clave. A mí me parece que cuando tú te molestas por un sketch de este tipo es porque te dijeron algo que es cierto y que te molesta. Es verdad. Además que, bueno, todo el tema de la sátira y la parodia están dentro del marco y están protegidos de alguna manera dentro de la libertad de expresión. No así, por ejemplo, la deliberación de las Fuerzas Armadas, que está por
nuestra Constitución, ¿cierto? Que el gobierno defiende tanto. Ellos no pueden ser un organismo deliberante ni pueden intervenir en la línea editorial o el contenido que tenga un canal de televisión abierta que es absolutamente autónomo. Entonces hay que partir de esa base. Y como bien lo decías tú, pues finalmente cuando hay algo de verdad en las cosas que se dicen suele molestar. Y eso yo creo que finalmente fue lo que pasó. Y bueno... la verdad no peca, pero incomoda. Pero exactamente, Salvate. Eso es. Y acá había todo de verdad, si en el fondo, chiquillo, y yo entiendo muy bien el análisis que está haciendo el Lama, que hace Monti, que hace Salpate. Claro, efectivamente, antes se hacía humor político, y humor político que uno agradecía, pero es humor político que también entraba en la duda, o muchas veces uno decía, ya, ¿será tan así en realidad? No, igual está exagerando. Nosotros en nuestro canal tuvimos hace, un mes, me puedo equivocar la fecha, en Pauta Libre, entrevistado a un ex carabinero, a un ex oficial, que perdónenme, la entrevista que él dio es lo mismo de políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto, la gracia que tienes que hace una radiografía no exagerada de la realidad. Eso es lo peor. No es una radiografía exagerada, es una radiografía real de la realidad. Y justamente ahí es cuando llegan todos estos caballeros muy grandotes, muy poderosos, que dicen, no, vamos a empezar a mandar cartas y vamos a empezar a censurar. ¿Pero ustedes creen que un militar de verdad es lo único? No, pues el primer capítulo de Políticamente Incorrecto, yo estaba en medio del COVID, lo único que me sacó risa en ese momento fue esto que vamos a ver ahora, porque el primer capítulo fue un político de verdad. Miren, por favor, las declaraciones y la entrevista. Muy buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. La clase política está viviendo la peor crisis en su historia. Y digo clase política de la manera más despectiva posible, porque nunca habíamos visto tanta desconexión con la realidad, desconexión con las demandas de la ciudadanía, desconexión con las necesidades del pueblo. Es por esto que nosotros encontramos muy importante hablar esta noche con un político, pero con un político de verdad. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Usted es un político de verdad. Sí. Usted votó y participó activamente en la campaña por el rechazo en el último plebiscito para la redacción de la nueva Constitución. Sin embargo, usted se está presentando ahora como candidato a constituyente. ¿Nos podría explicar eso, por favor? Mira, la verdad, nosotros no queremos que cambie la Constitución. Nosotros antes del estallido social estábamos la raja. Nosotros hacíamos lo que queríamos, nos subíamos los sueldos cuando queríamos, ganábamos así, lucas para todo. Viático, todo era para adentro, el sueldo era netamente para adentro porque nos pasaban plata para la benzina, para los hoteles, para los moteles, para la amante, para todo. Y de alguna forma para mantener eso nosotros tenemos que estar adentro. La verdad, nosotros después del estallido social hemos andado más saltones que la cresta y estábamos con el poto a dos manos. Perdón. Usted es diputado hace ya varios años. Háblenos de los proyectos que ha presentado en la Cámara de Diputados. Yo ninguno. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se mantiene ahí? Bueno, la verdad, yo llego al Congreso, me siento, abro mi computador, tomo los proyectos, hago como que leo, pongo una cara así como seria, como que estoy hojeando. Pero no entiendo, yo no entiendo lo que está ahí porque lo escriben muy raro esa weá. Entonces como que el artículo, que el inciso, que la ley 3400, que no sé qué, que viene eso de dónde. Entonces no es como, por ejemplo, un meme o un WhatsApp que uno lo lee y al tiro lo entiende. Esto es mucho más complicado y aparte que para qué vamos a presentar más leyes si ya tenemos la chorrera de leyes durmiendo ahí. Sería como pegarse un balazo en las patas, digamos, porque si nosotros sacamos las leyes, que las hacemos así, como por ejemplo cuando nos queremos subir los sueldos, lo hacemos de un día para otro, la gente se daría cuenta que es mucho más fácil aprobar una ley. En cambio, si nosotros demoramos una ley 4 o 5 años, la gente dice, debe ser súper complicado. Entonces por eso ganan lo que ganan. Entonces no nos conviene a nosotros que esas leyes se aprueben y ojalá se aprueben el día del hoyo. Oye, toda semejanza con la realidad es mera coincidencia. No, estamos en la
Junior, no para que se sientan después identificados y anden llamando los maticales. Me parece que todo esto Salfate hasta ahora uno efectivamente ya lo toma con humor porque siento que no hay otra forma de tomarlo. Cuando las instituciones de tu país, cuando las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Aéreas, todo empieza a poner el foco de su atención, de su preocupación, amparado además por el ministerio que los rige a ellos, empiezan a poner el foco de su preocupación en enviar cartas, para bajar contenido de humor, en enviar cartas para congelar programas, para poder censurar programas, para censurar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión, es lo que a nosotros nos va a mantener siempre en una sociedad sana. Si los que nos rigen quieren bajar la libertad, básicamente lo que están haciendo con todas sus palabras es decir, nos importa un comino, la sanidad social, además de todo lo que hemos hecho atrás, lo que estamos haciendo hoy día finalmente es que el país se rige bajo nuestras normas. Eso, más allá del humor con el que lo estamos tomando de día a día, y qué sé yo, es tremendamente peligroso. Absolutamente, porque fíjate que esta instancia de humor, como dice el dicho, entre broma, la verdad se asoma, es que le pega una patada en la canilla, porque nosotros vemos una gran cantidad de políticos que se pasean por distintos canales de televisión y finalmente lo que hacen es darles un espacio, lo voy a decir con todas sus letras, les dan un espacio en donde los canales de cierta manera le dicen, por favor, explícale a la gente lo que usted está haciendo, justifique cuál es su parada, y es como darles la oportunidad de que ahí finalmente ellos traten de amojonar una idea de por qué existen, cuál es su pega, para qué están y qué es lo que hacen, para qué. Entonces, cuando vemos esta entrevista, que es una sátira, pero que se acerca en la práctica mucho más a la realidad cotidiana de gente que ayer hablábamos, ¿te acordáis? Que cobraba 80 lucas diarias de bencina viviendo alguno a 10 cuadras del Congreso, por ejemplo, y la cobraban igual, anda a saber, tú vas a cualquier cosa, te das cuenta de que algunos van a puro calentar el asiento. Entonces, fíjate que a mí esto me parece que es notable, porque hoy día nos reímos, porque esto la verdad que saca carcajada y nos reímos para no indignarnos. Y luego, este es el movimiento y el engranaje justo, correcto y perfecto para de aquí comenzar a cuestionar, porque aquí se deslizan unas verdades tan dolorosas que la gente ya las sabe, pero esto es como los gringos le llaman el esqueleto en el closet, que es como todos saben que está ahí, pero nadie quiere hablar de eso, porque todo es como chuta, hagámosle el elefante en la pieza, tan terrible, es el elefante en la pieza. Entonces, finalmente, este espacio de humor nos vuelve a la realidad, nos tira un ancla y nos dice, no nos olvidemos que cuando nosotros lo escuchamos y volvemos a caer en la trampa, hoy me gusta este político es honesto, es valiente, todo lo demás, son todos cortados por la misma tijera, si ya la gente no los quería. Entonces yo agradezco esta entrevista de verdad a los militares y al político, porque en realidad esto es lo que necesitamos, primero para descomprimir el enojo y luego no nos olvidemos con quiénes estamos hablando, de quiénes estamos hablando y exigirles que nosotros los pusimos ahí y ellos están para trabajar para nosotros y no al revés. Además, súmale el detalle, a mí me parece que el chiste de la entrevista es que cuando tú ves a otros, a los reales, te das cuenta que cuando se le empieza a caer la careta, cuando la careta empieza, cuando empieza a caer lo elástico, le pasa a Briones, le pasa a un montón de constituyentes. Cada vez que abren la boca, este caballero que hablaba el otro día, no me acuerdo el apellido, que decía que son todos flojos, entonces, o que si les dais bono no trabajan. Claro, entonces, ahí tú te das cuenta que lo importante de este sketch, más allá del momento de la risa, es que logra abrir los ojos y te des cuenta realmente cuando se le empieza a soltar un poco la careta y te puedas dar cuenta los intereses que hay detrás de cada político. Ahora, respecto al tema de la libertad de expresión, yo tengo que ser, voy a ser súper sincero, Yo en mi foro interno opino lo mismo que todos ustedes, pero yo estoy feliz con lo que ha pasado. A mí me parece que lo que ha pasado es maravilloso. Que se mueva la cosa. Y más allá de eso, le tocaste la oreja y reaccionaron. Y eso significa que lo hiciste bien. Y eso significa que la gente se va a acercar a ti. A mí me parece que lo que está pasando es, más allá de la discusión ética, si llamáis o no, me parece que ya el hecho de la reacción del mundo político, que no debería reaccionar con estas cosas, que tú no deberías decir, ¡ay, weón, viste lo que dijeron de mí, así que vamos! No, que se incomodan los weones. Están tan incómodos que hicieron todo esto. Entonces, me parece que la reacción es lo que nos da a nosotros como canal hoy día la potestad de poder seguir adelante y seguir haciendo esta entrevista y seguirle demostrando a la gente que esté atenta cuando se suelta el elástico y se les cae la careta.
Pero es que esa reacción también, Lama, es vergonzosa, porque finalmente, a ver, ellos se ofenden por una sátira, por un programa de humor. Y acá hay otra cosa que es tremendamente grave también, porque el gobierno, en vez de defender la libertad de expresión, vivimos en un país democrático, tanto que se habla de aquí la libertad y que cada uno tiene que tener la libertad, y tanto que se llenan la boca hablando de la libertad. Cuando les toca a ellos, pero esa libertad no. Entonces el gobierno, en vez de defender esa libertad de expresión y exigir la subordinación civil de las Fuerzas Armadas, finalmente las termina apoyando. Claro. Y eso también es una tremenda bofetada para toda la sociedad, porque es impresentable, volviendo al tema primero de las Fuerzas Armadas, que ellos hayan sentido ofendidos, ¿cierto?, cuando hay cosas que ellos han hecho y por las cuales aún están siendo investigados, que han sido una ofensa tremenda para todo el pueblo de Chile, sin ir más lejos. Mira lo que está pasando con Mauricio Weibel, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero finalmente investigados por espionaje a un periodista que está haciendo su pega dentro de una sociedad de libre expresión y donde hay una libertad de prensa, donde hay una democracia, ¿cierto? Una libertad para poder informar. ¿Qué tanto nos costó conseguir? Exactamente. Eso es. Exactamente. Oye, investigados por fraudes al fisco. ¿Y para qué decir? O sea, si ellos se sienten ofendidos con este sketch, ¿cómo se sentirá la gente que fue violada, torturada, desaparecida en la época de la dictadura? ¿Cómo se sentirán los familiares de esas personas que todavía no saben dónde están sus familiares desaparecidos? ¿Cómo se sentirán esas personas que hoy están tremendamente dolidas y dañadas, a las que se le modificó la vida producto de los actos que tuvieron las Fuerzas Armadas durante la época de la dictadura? Entonces, al final... El militar que no quería venir a las protestas, ¿te acordáis? Que no quería contener a los protestantes. ¿Verdad? El jovencito. Decía, yo no quiero pelear, digamos, con mis compatriotas. Maravilloso. Y es que claro, o sea, yo mira, yo tengo un par de amigos muy cercanos cuyas familias son militares y también considero que hay mucha gente que quizás entra a la institución con una súper buena energía, misión, lo que queráis, con un pensamiento renovado de empezar a hacer las cosas bien. Pero lamentablemente, por mucho que gente nueva quiera hacer las cosas bien, hay instituciones que en su matriz, digamos, están mal. Y por eso hoy día se habla de la reformulación de instituciones como Carabineros, como PDI. Los militares también tienen que hacer lo suyo. Entonces, a ver, me parece bien como cara de palo venir a molestarse por una sátira, mientras que también ellos como institución han generado un montón de daño hacia las personas acá en nuestro país. Es una herida muy reciente todavía, o sea, sin ir más lejos, lo que pasó en la dictadura, ¿cuánto han pasado? 50 años, o sea, es una herida que todavía sangra para mucha gente. Y cuando se habla muy breve, antes de cambiar el tema de censura en los medios de comunicación, ojo, porque agarrando lo que ustedes dicen, durante años en este país se hicieron programas de televisión con militares apuntando metralletas a los que estaban en pantalla. Esto no se puede volver a repetir en la historia ni de Chile ni del mundo entero. Estamos haciendo el semanario de lo insólito, nazi somos, políticamente incorrecto, la lleva, está dando cátedra de cómo se hace humor político, humor real, radiografía de la sociedad, chiquillos, y nosotros estamos esperando viernes a viernes, 22-30 horas, los capítulos de Políticamente Incorrecto.